tal? Bienvenidos a una cápsula más de este ciclo Escuchar para comprender, reflexiones en tiempos de una pandemia. Y hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Virginia Aspe. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana en México, se doctoró en Filosofía por la Universidad de Navarra, después de tener una trayectoria investigadora muy exitosa, es también profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el campo de la filosofía política, del pensamiento novohispano, de la recepción de Aristóteles en el pensamiento novohispano. Ella es una de las mejores expertas y expositoras que hay en México y en Latinoamérica. Eso la llevó a ser profesora visitante de la Universidad de Columbia y la Universidad de Navarra y la Universidad de Cuyo en Argentina, entre otras diversas tareas que ha desempeñado. Y es también miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores de México. Y hoy hemos querido platicar con ella porque qué duda cabe que después de todo este tiempo de confinamiento, pues el carácter se empieza a tergiversar y empezamos a sacar quizá lo peor y también esperamos que lo mejor de cada quien, pero hay ciertas culturas que han tomado una actitud ante este confinamiento, en concreto parece la cultura latinoamericana, y México es un gran ejemplo de esto, y te vamos a platicar con ella, han tomado esto con humor. Entonces hemos querido que ella nos cuente desde la perspectiva de gran pensadora y conocedora del carácter latinoamericano y la historia del carácter latinoamericano y los orígenes hispanos de esto, ¿cuál es el papel del humor? ¿Qué papel juega el humor en esta actitud de recepción, de vivencia de este confinamiento y de la pandemia? Sin ánimo de pensar que esto es relativizar la tragedia o hacerse el insensible ante el dolor ajeno. Entonces, Virginia, muchas gracias por aceptar estar en estas cápsulas de Universidad Mayor y además de agradecerte, esperamos con gran ansia lo que nos quieras participar en reflexiones sobre el tema. Gracias, Héctor. Mira, lo primero agradecerte dentro del drama de la pandemia, la oportunidad de estar aquí contigo. Son las contradicciones de esta época, pero para mí es un tesoro poder estar contigo en la Universidad Mayor que tanto me has hablado y ya la aprecio a través de ti. Te agradezco la oportunidad para esta reflexión. Es una reflexión, Héctor, que de arranque podría parecer muy frívola y superficial, porque de lo que vamos a hablar hoy es de la risa y de cómo los mexicanos y algunos países hispanoamericanos asimilamos las crisis y los miedos a través del humor. Y como estamos viviendo una revolución digital actualmente, ese humor hoy se expresa con lo que llamamos memes, que son pues aquellas imágenes, no sé cómo las nombren ustedes en Chile, pero las imágenes que mandamos en el WhatsApp y en los celulares y en todas las redes digitales. Dicen, dime de qué hablas y te diré quién eres, en México, un dicho mexicano. Yo lo he ampliado a dime cómo bailas y te diré quién eres. Y ahorita lo podríamos ampliar a dime de qué te ríes y te diré quién eres. Porque ante una situación tan dramática, tan lastimera como lo que estamos viviendo, estamos hablando de cifras de muertes diarias como si fuera cualquier cosa, ya nada más hay 400 en vez de 800, me explica mi hijo desde Nueva York, ya bajamos y ya esto está para abajo y dices, a mí con una vida me dejas rota, ¿no? Entonces, ante este drama, lo primero para poder enfrentar la nueva época que vamos a vivir, porque indudablemente es una nueva época, así como pasó con las Torres Gemelas en Nueva York, que fue una nueva época, nos cambió la manera de volar, las colas eternas para que nos revisen en los aeropuertos y una serie de medidas. Hoy lo que estamos pasando va a crear un nuevo rostro. Pero el tema es cómo nos ha afectado, cómo lo elaboramos culturalmente. ¿Quiénes somos realmente? En mi caso, yo me pregunto quién es el mexicano para enfrentar una crisis que su primer característica es lo desconocido. Esta es la gran diferencia. A mí cuando dicen que estamos en guerra, digo, no, no es guerra, porque una guerra tú sabes quién es contra quién. Y en esta guerra no sabemos nada. Lo que hay
es algo desconocido. Ayer precisamente ya se probó que los ventiladores son malísimos, que porque en el fondo es un tema que tiene que ver con la sangre en el pulmón, una serie de cosas. Realmente todos son interpretaciones distintas, paliativos, no hay cura, no hay nada, no sabemos bien qué cosa. También escuché que ahora resulta que es más por el olfato que por la manera de hablar y que sí, una serie de cosas. Entonces, ante lo ignoto, este es el punto, antes lo imposible de detectar, de descifrar y de decir, ¿cómo asimila el alma hispanoamericana esto? Y la primera manera es que lo asimilamos mediante la risa, mediante el humor. Así como el mexicano enfrenta la muerte con catrinas, los mexicanos no se saben en Chile, pero hacemos dulces de calaveras y de esqueletos. Y ves al niño, que es de lo más macabro para el humor inglés, comiéndose lo que se llama una charamusca, que es un dulce mexicano, que es casi de hecho de pura azúcar quemada, pues tomándose la calavera, pero esa calavera además trae el nombre de la abuelita. Y la abuelita está viva y el niño está jugando con la muerte. Toda esta elaboración, esta profundización que parece muy light, muy suave, muy tersa, es muy profunda y es que la manera que el mexicano y el alma hispanoamericana tiene para enfrentar el dolor desconocido, la tragedia y lo inesperado, es primero lo familiarizas a través de imágenes que son, producen risa para poco a poco irte apropiando esa situación. Esta es la primera parte psicológica que a mí me gustaría decirte. Okay. ¿Es como un primer enfrentamiento o tú dirías que es parte de una asimilación? Es decir, ¿es una primera reacción instintiva, tú dirías, el humor? ¿O sería como la manera de hacer la catarsis? ¿Tendría sentido hacer esta pregunta como reacción latinoamericana? Como punto de partida es el humor, pero ese humor de punto de partida lo que produce es una descarga anímica, que es que en lugar de que el mexicano o el alma hispanoamericana en términos generales, ahora te digo después por qué digo alma hispanoamericana, en lugar de que el mexicano quiera detectar el concepto y decir, buscar la información, esto es lo que acontece, no es una mente analítica, sino que es una mente sintética, lo que busca primero es ver el rostro inicial de algo y esa manera de fijarlo es a través del humor. Entonces, pues se podría hacer un estudio sociológico de los memes que estamos mandando y yo he tenido la ociosidad de buscar cómo lo elaboran los alemanes o los americanos, porque algo de humor tienen, pero es totalmente diferente. Entonces, aquí lo que hacemos es algo que para un humor sajón sería grotesco. Y es jugar, mandamos besos con coronavirus en los memes, tenemos frases, clichés como el coronavirus entró al grupo. Una compañera mía fue su cumpleaños en la Autónoma de San Luis Potosí y le hicieron un pastel que estaba lleno de coronavirus y tenía papel de baño por el furor que hubo de comprar papel de baño. Nadie nunca entendimos por qué hicimos eso, porque el coronavirus no da diarrea, pero fue elaborar desde la fase más rupestre y primaria, eso que implica aquí hay un drama. Y entonces te vas al nivel más ínfimo. Y ese fue el papel de baño. Han hecho ya estudios en universidades americanas para decir que también ahí hubo un proceso mimético muy interesante. Viste que la gente iba al Costco, compraba cosas y agarraste lo mismo y acabaste la producción. Pero es una cosa mimética. Yo aquí he salido a la calle y cuando veo que nadie trae tapabocas me lo quito porque no sé si hay una nueva regulación. Y luego pienso, esto es un mimetismo que estoy haciendo muy idiota, me la voy a volver a poner. Pero resulta que de repente la gente se la ha quitado y no sé si fue otro proceso como lo del papel de baño. Entonces, la catarsis, me abundo en esto último. La catarsis es una manera de descarga anímica, lo plantea Aristóteles en la Poética,
y este es el tema clave, una descarga anímica que lo que hace es estabilizar la ansiedad, los miedos, lo que nos produce temor y horror, porque dice Aristóteles en la Poética que justo la catarsis es del terror y del temor de lo que le ocurre al héroe trágico, porque dices, eso me puede acontecer a mí, lo que te produce es esto. Porque además, y fue especialmente vulnerable la risa en estos casos del coronavirus, porque además es algo que vino a la distancia, Héctor, no nos llegó en acto. Entonces no sabíamos cómo procesarlo. Venía de un país del cual no sabíamos la ciudad cómo pronunciarla, Wuhan, no sabíamos ni qué quería, yo no sabía ni que existía, y después va avanzando y ese es un peligro inmanente que va amenazando hasta que finalmente llega. Entonces, la manera de elaborarlo es quitando esa ansiedad que produce el acercamiento de lo desconocido. Esa es un poco la parte psicológica que nos fue aconteciendo. Y fue a través del humor como la persona pudo familiarizarse y entrar en estabilidad. Es algo muy profundo, y es algo muy dramático, como lo dice Aristóteles en la Poética, porque la poética es sobre el drama del héroe trágico, que en este caso somos cada uno de nosotros queriéndonos familiarizar con esto, ¿no? Sí. Finalmente llega el coronavirus a nuestros pueblos, a nuestras naciones, y entonces ya estamos ante un momento distinto. Los memes van cambiando si tú les das seguimiento y ahorita te mandan unos pues melódicos, artísticos, de añoranza, de nostalgia, otro tipo de cosas. Hemos procesado ya un momento diferente. Es decir, hay un cambio cultural de la catarsis ante lo inesperado y después al ver que quizá ya es más cercano incluso lo que habíamos pensado, porque puede ser que un familiar, un colega, etcétera, haya caído enfermo o esté gravemente enfermo de esto, hay una reacción diferente. La reacción es diferente y entonces viene una red de artículos informativos que es una cantidad bestial, donde todo mundo ya está buscando los paliativos, las terapias, las no sé qué. Sigue mezclando pensamiento mágico, que es muy típico del alma hispanoamericana. No digo que no tengamos racionalidad filosófica ni científica, digo que ante lo inminente surgen las tentaciones mágicas. Póngase usted una cebolla cerca del pecho, si ya siente que le dio algo en el pulmón y quién sabe qué, empezamos a sacar todas las reliquias, una serie de cosas que ya es una etapa más mágica, pero que es otro momento y se mezcla mucho con las informaciones. Entonces es una red de información ciertamente contradictoria y eso vuelve a producir ansiedad. Entonces vuelven a venir los memes de la risa, porque al final algo muy interesante del confinamiento es que el confinamiento nos ha revelado cosas que son un tesoro para la filosofía y la cultura. Fíjate, por ejemplo, cómo el confinamiento implica la pérdida del consumismo, no tienes que comprar. Bueno, ha subido 30% las compras en línea. Es que no es creíble eso. La gente se dedica, pero lo que no compras, te llega todo gratis. Yo pensaba que ya no quería nada gratis porque me obligaba a verlo. Los conciertos en la no sé cuántos de Viena, lo no sé cuánto del ballet rusa. Yo decía, no quiero una cosa gratis más porque me siento obligada, porque al final es a consumirla. El neoliberalismo se metió a la casa gratis, pero en forma de consumo. Y tenemos unos pendientes para consumir impactantes. Y surgen los memes riéndonos de que te hablan para un Zoom los hijos y le dices, tengo 10 minutos porque estoy totalmente retacado de todo lo que me he puesto. La yoga es gratis, el well-being de no sé cuánto. Nos hemos llenado. Esa es una manera de expresión del neoliberalismo, del activismo, del consumismo. Nos han quitado la actividad y sin embargo la hemos replicado en casa. Es cuando más hemos trabajado. El activismo es el gran cáncer de lo que estamos haciendo. No hay espacio para la contemplación aún. Sí, yo creo que has tocado un tema muy, muy importante ahí, ahora que lo dices, un meme que alude a eso, de que aquel que te diga que después de este confinamiento
¿Cómo es posible que no hayas aprendido otro idioma o que no hayas aprendido sánscrito o que no hayas visto los 4 libros que te quedaban ahí en el buró, etcétera? Claro, trabajando en casa y estando con la familia y tal, nada de esto era posible, ¿no? Es un lujo impensable. Entonces, ahorita que decías del asunto del consumismo, por otro lado, quizá es habernos convencido de que confundimos libertad con deliberación, ¿no? Y entonces, la libertad, en lugar de ser una capacidad para vincularnos con algo, tomando toda nuestra persona en ello, pues ahora la vemos simplemente como mantener la capacidad de decidir, ¿no? Entonces, sea gratis o nos cueste, tengamos que ir afuera a un mall o nos llegue a la casa, lo importante es que no deje de estar en la pantalla o en nuestra vida la variedad de productos para consumir, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido muy importante que se ha revelado en esta crisis, nuestra idea tan peculiar de libertad que heredamos y que no estamos dispuestos casi nadie a soltar, ¿no? Por lo que representa. Pero decías hace un momento, de las 2 últimas cosas que quiero que toquemos, que era hispanoamericano esta reacción. Pareciera que al menos el espíritu hispano es diferente, ¿no? Que es un poco con un humor diferente, más serio. Tú estás en Estados Unidos, confinada, pero el humor inglés claramente es diferente al hispanoamericano. Pero ¿por qué hispano? ¿Qué ves tú de relación entre una cierta reacción humorística latinoamericana y la hispana? Mira, efectivamente, si tú ves la España de hoy, no la encuentras, pero yo lo digo en el sentido de la lengua madre, de la lengua vernácula. Hacer filosofía y hacer poesía tiene que ser en el idioma vernáculo, en el idioma madre. Ramón Xirau, nuestro gran filósofo trasterrado y mexicano, finalmente que murió hace, me parece que el año pasado, él era catalán, y él decía que lo que encontraba en el pensamiento hispanoamericano era que la manera de elaborar los conceptos de origen es más dinámico y vital. Y esto es lo que te acuña el español. No quiere decir que no seamos conceptuales, que no tengamos paso para la abstracción, pero el punto de partida sí es un elemento muy poético en el sentido de icónico, de imágenes. Por eso el meme es tan fuerte y por eso las sectas son tan fuertes. Hispanoamérica y Rusia son los países con mayor proliferación de sectas y de todo esto que implica pensamiento mágico también. Entonces, tú lo ves desde la historia de México, Héctor, que la conoces muy bien, desde los antiguos mexicanos, la cultura náhuatl, que se expresaba su filosofía metafóricamente. León Portilla hizo cátedra de esto, la famosa sentencia de Flor y Canto, Inistli in Yolotl. Todo eso era con imágenes y con metáforas. Sor Juana Inés de la Cruz lo hace en el siglo XVII. Hace un poema, El primero sueño, que es filosofía. Octavio Paz dice es blanco y negro, es conceptual, pero es poesía. ¿Por qué hizo eso? Lo hace luego el nigromante José María Vigil y se sigue en el Ateneo de la Juventud con Caso Reyes Vasconcelos. La raza cósmica es este iberoamericanismo tan fuerte de explicarlo, no quiere decir que él sea racista, lo dice culturalmente, se le ha malinterpretado, pero otra vez es eso. Y pues, concluir con autores como Ramón Xirau, ¿no? Entonces, el alma hispanoamericana, lo digo en el sentido de la lengua, en este sentido es por lo que yo digo Hispanoamérica, y por eso las revoluciones, Héctor, fueron hispanoamericanas en su origen y venían de las Cortes de Cádiz de 1808, la impronta que tuvieron cuando todo esto que sabemos de la invasión de Napoleón, pero tienen un detonante conjunto, aunque no tengamos nada que ver particularmente en la cultura, ¿me explicó? Esto ocurre y lo explican muy bien el Grupo Hiperión, que es un grupo muy importante después del Ateneo de la Juventud, en donde, por ejemplo, Jorge Portilla escribe una obra que puede sonar súper frívola y es profundísima, que se llama Filosofía del Relajo. ¿Por qué los mexicanos? Relajo, no sé si se entiende en Chile, es fiesta, es entre fiesta, burla, juego, algo lúdico, filosofía de lo lúdico, del humor. ¿Esto por qué lo hacemos así?
porque nos familiarizamos paulatinamente desde una racionalidad analógica y metafórica en el origen. Y ya después, por eso hacemos la filosofía manera de ensayo y cuesta tanto la manera analítica de hacerlo. Tú eres alguien que lo hace muy bien, pero no es tan fácil que sea alguien en términos generales. Entonces sí, este es el punto, que tenemos una elaboración inicial y una narrativa psicológica que expresa la psicología muy de este sentido. Por eso somos tan extraordinarios en literatura, en todo lo que es el realismo mágico. Y todo esto, bueno, pues es una contribución al mundo que se sigue estudiando hoy, pero es esa capacidad de que el pensamiento sea de lo concreto y que aterrice siempre para lo que quiere elaborar. Y esto, en la era digital, pues ha tenido un boom. Hispanoamérica es quien tiene más teléfonos en el mundo y más iPads y todo. ¿Por qué? Porque es muy familiar para mí la imagen. Me explico, es una manera de hacerlo, más allá de lo positivo o negativo que pueda considerarse. O sea, necesitamos construir una imagen de la racionalidad o de la experiencia que tenemos, porque si no, no la podemos asimilar, ¿no? Un poco eso. Exactamente, Y exactamente. ahorita decías, ya para ir terminando, decías el pensamiento mágico, que es también muy de nuestros pueblos, no nada más con los artilugios o los amuletos o cosas de estas, también con esta especie de idea de todo va a estar bien, ánimo, vas a ver que ya está la luz al final del túnel, ese tipo de actitudes que parecieran de un optimismo franco, pero que quizás son de una manera, como decimos en México, de sacar al bulto, ¿no? De no Sí. enfrentar, no tomar el toro por los cuernos y decir, bueno, si me voy a morir hoy, pues ya está, me voy a morir y se acabó, ¿no? Sino que creer que con ese pensamiento uno va a atraer, ¿no? Otra realidad diferente, ¿no? Exacto, ese es el terreno de la afectividad. Y un poco lo que ha pasado en estas culturas es que lo que hacemos es mimetizar al primer mundo, al mundo sajón, y entonces quitamos la afectividad. Pero al quitarla, como de todos modos la tienes, pues aparecen cosas terribles. Por eso lo que tendríamos que hacer es enfrentar que esta es mi manera de arranque de elaborar, por eso nos sirve tanto estas decadencias de los memes y esto. Esta es mi manera de procesar para luego ceder paso realmente a pensamientos más profundos. Pero primero tendríamos que aceptar, asimilar que tenemos esta afectividad. Todos los mexicanos, tú les preguntas, ¿cuál es su deseo usted, abuelita, en el 10 de mayo para dejar? Que se amen, que se quieran, que sean muy felices. No hay otra manera de expresarlo. Es siempre en ese nivel, me explico, que podrías decir, pero ¿por qué no da un itinerario con una información más profunda? Este es el punto de arranque, ¿no? ¿Sabes que México es de los países que tiene el índice más alto de felicidad? Cuando tú ves lo que pasamos los mexicanos, dices, no lo creo. Pero bueno, es que es ese reconocimiento. Y quería insistir sobre el pensamiento mágico, porque no va, como tú lo expresaste bien, no va separado de la fe y de los credos, pero se elabora también así. Fíjate que a mí de chica, mi nana, que era de Michoacán, a mí me daba miedo el dentista y cuando yo iba tenía unas páginas que compraba en la iglesia y me daba a comer la estampita. Yo me comía el papel y llegaba al dentista convencida que no me iba a doler. Pues es una cosa increíble. Pero sí, y eso lo vendían en el convento del Carmen en San Ángel. Las hojitas estas eran una especie de papel de China delgadititito y te comías la estampita de la Virgen. Es un momento de un credo que conocemos, que tiene toda una elaboración medieval muy rica, dogmática, no sé cuánto, de los padres de la iglesia antes de la Edad Media, y sin embargo lo elaboras mágicamente y yo me comía una imagen para llegar al dentista. Entonces, bueno, pues ese es el pensamiento mágico. Mi nana era de la Orden Tercera de San Francisco, era una gran creyente. No tenía cosas raras, pero la estampita me la hizo comer. Era tener a la Virgen adentro. Bueno, eso es lo que te dicen sobre la Eucaristía, la presencia real de Cristo en la comunión, pero además Bartolomé de las Casas en el 16 decía, ¿por qué se horrorizan de la antropofagia y de todo esto
de los indios, que no decimos que nosotros nos comemos al Dios. Vuelve a ser toda esta elaboración. Mira, lo que pegó muy fuerte en la cultura mexicana fue el término Emmanuel, Dios con nosotros, que es volver al alma hispanoamericana que te estoy hablando. En todos los frentes se condensa esto. Pues caray, yo me quedo con esta gran reflexión de que el humor es una reacción para visualizar icónicamente, imaginativamente, la situación que tenemos, la situación concreta que se está viviendo. Eso podría explicar muy bien que nos burlemos de nuestra propia muerte, del propio sufrimiento, que seamos un pueblo tan enigmático para otras culturas, en general los latinoamericanos, porque hay esta idea como si fuera una actitud irresponsable ante el dolor, ante el sufrimiento, ante las injusticias, y mientras en otras latitudes están montando una revolución, montando un movimiento social, una reivindicación política, etcétera, aquí nos estamos burlando y diciendo que en tal o cual sitio la vida no vale nada y nos tomamos un tequila con ello o nos comemos una calavera con nuestro nombre, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso que nos has dicho de estos recursos culturales que tenemos y que por otro lado, más que una responsabilidad, es un mecanismo. Y los hay muy válidos, ¿no? Un mecanismo antropológico muy válido y que, bueno, hay que saber entenderlo antes de alzar la ceja cada vez que nos llegue un motivo de sacarnos una sonrisa, porque pensemos que eso no es propio ahorita en este momento, donde hay que estar con la nariz hacia arriba y todo el mundo muy serio, porque es un momento de especial sufrimiento, que lo es, pero que eso no le quita que ciertas culturas necesiten manejarlo de otra manera, ¿no? Sí, porque la resiliencia, hoy tan utilizada, la resiliencia, cada cultura la vive de cierta manera. Para sobrevivir, esta alma ríe, se familiariza y después ya puede enfrentarlo. No se nos olvide que así como tenemos esa irreverencia, pues por ejemplo en los mexicanos el tema de la solidaridad es impactante. Ese es otro tema que habría que mencionar, lo dejamos para otra ocasión. Hoy no hemos visto la solidaridad como la hubiéramos visto en los terremotos, porque no, o en las guerras, porque hoy el enemigo, el que nos acecha, es desconocido y nos hemos confinado hacia las casas. Entonces es una expresión muy distinta. Es que hoy nos vinieron a romper la inclinación natural como funcionamos. Ese es el tema de lo que está pasando. Fíjate, Virginia, que en las cápsulas que hemos hecho, que hemos hablado con gente que se dedica a biotecnología o a filosofía, antropología, sociología, etcétera, el gran punto común de ellos, de todos que hemos entrevistado, es esto que has dicho, de que estamos ante algo inesperado y que es un parteaguas. Entonces, es muy interesante qué vendrá después, ¿no? Como dirían los clásicos, poco ha de vivir quien no llegue a verlo, ¿no? Porque creo que en cuanto empiece a relajarse ya el confinamiento a nivel global, algunos países ya lo están haciendo, a nivel global, empezaremos a descubrir qué mecanismos hay para vivir esta nueva realidad. O bien, si pronto hay una vacuna, si pronto hay una cura muy bien probada, etcétera, pues en una de esas se nos olvida todo y esto fue una mala pesadilla y los muertos al hoyo y el vivo al bollo, ¿no? Y entonces habrá que ver cómo reacciona el ser humano ante esto. Virginia, te agradezco muchísimo tu presencia, tu generosidad con este tiempo que nos has dedicado en este momento en el que, pues también como todos, no tenemos a dónde ir, pero tenemos muchas cosas que hacer, ¿no? Que nos has dedicado estos minutos y gracias por estar en las cápsulas de la Universidad Mayor. Héctor, te agradezco muchísimo, agradezco la Universidad Mayor y espero algún día verlos físicamente. Muchas claro gracias. Que sí, así será. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y los esperamos en una próxima más de la serie Reflexiones para Reflexiones en tiempos de una pandemia.